Listo. Ya. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Washington Rojas? Un gusto saludarte. Bueno, de antemano yo te agradezco tu gentileza por prestarme un poco de tu apretado tiempo. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, sin embargo yo te agradezco que me hayas dado este espacio de tu tiempo para poder realizar este pequeño trabajo. Te comento lo que nosotros estamos haciendo. Ahorita estamos nosotros trabajando en lo que es una maestría en educación con tendencia a las TICs, para lo cual nosotros vamos a realizar en este sentido, tengo que realizar entrevistas a expertos. Nuestro trabajo, nuestro proyecto de trabajo es crear una plataforma LMS en relación a el aprendizaje de adultos de mayores en tocar un instrumento como es la guitarra en este sentido. Por lo tanto, mi estimado Washington Rojas, por favor, ayúdame únicamente para conocerte un poco más, una breve presentación de ti, cuál es tu trayectoria profesional, tu especialidad, lógicamente, para que mi persona y lógicamente los oyentes que están al otro lado nos puedan escuchar, saber un poquito más de ti, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Washington Rojas, soy psicólogo clínico titulado en el año 2009 de la Universidad Técnica de Ambato. Por este tema de la afinidad de investigación en el adulto mayor, saqué mi especialidad en la Universidad Científica del Sur, tengo una maestría en gerontología, específicamente en adultos mayores, y mi otra especialidad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también en el tema de lo que es el funcionamiento cognitivo, bienestar psicológico, en función del apoyo social percibido a los adultos mayores. Al escuchar la temática me parece muy interesante y de hecho va a servir mucho este tema que se tiende a presentar y a volverle un método científico y de hecho una intervención que podría ser un estudio prácticamente experimental. Claro, es básicamente experimental, ya que nosotros hemos visto muchas plataformas que están relacionadas al aprendizaje del niño. Sin embargo, hemos descuidado un poco al aprendizaje del adulto mayor, ya que ellos no se pueden olvidar simplemente o dejarles cualquier actividad, simplemente tiene que estar técnicamente realizadas estas actividades para que ellos puedan aprender. Bueno, para entrar en contexto, tú como experto en este ámbito del adulto mayor, ¿tú consideras que es más difícil aprender de adulto? ¿Consideras que es más difícil aprender de adulto? ¿Y por qué consideras que es más difícil aprender de adulto? Yo no le pondría desde ese plano que es más rápido, más lento el aprendizaje, más fuerte, más débil, quien aprende más y menos, porque tenemos un ciclo evolutivo, de acuerdo a la psicología. Entonces, yo sí diría que hay métodos pedagógicos, de acuerdo a la clasificación, y uno de ellos es hay un método denominado andragogía, que es partir de los conocimientos del adulto. Y creo que si hablamos de experiencias, el adulto es el que más enriquecido tiene sus experiencias. Cuando hablamos de luto, pérdidas, situaciones conflictivas, crisis vitales y circunstanciales, quien tiende a salir victorioso de estos elementos son los adultos mayores. Por ejemplo, en los terremotos de Manabí, en aquel terremoto de aquí del 41, todavía hay adultos mayores que cuentan esa situación y dicen que a través de las experiencias han podido resolver más rápido sus problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conocimiento y la experiencia es amplia. Y si yo tendría que tomar el método pedagógico de la andragogía es partir del conocimiento para hacer una ciencia. Diría que los adultos mayores tienen una ciencia basada en la experiencia, que hay que transmitirle desde luego un conocimiento científico. Yo pensaría que pueden adquirir un buen aprendizaje. Perfecto. ¿Tú cómo crees o qué factores crees que influyen en la capacidad de aprendizaje de los adultos mayores? Yo creo que es inminente los factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se habla de un tema de plasticidad cerebral en el adulto mayor. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Cuando hay una estructura dañada, especialmente en los síndromes geriátricos, los cuales son los meses corticales y corticobasales. ¿Qué quiero decir con eso? Son estructuras dañadas. Pero a través de la plasticidad cerebral, el cerebro puede regenerarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una buena probabilidad con una herramienta tecnológica que se pueda ir mejorando el funcionamiento cognitivo y plasticidad cerebral. Perfecto. ¿Tú cómo crees que afectaría la plasticidad cerebral al aprendizaje en la tercera edad? ¿Cómo afectaría? Yo más bien pensaría que beneficiaría porque vamos a tener las funciones cognitivas, conciencia, memoria, atención, sensaciones, percepciones y hábitos de una manera lúcida. Y ahí hablamos de un envejecimiento activo. Entonces pensaría que favorecería una herramienta tecnológica como la que usted piensa implementar. Pensaría que da un buen resultado. Perfecto. ¿Tú crees que existen diferencias significativas
significativas entre el aprendizaje entre adultos mayores y jóvenes, tal vez? Si hablamos de la experiencia, el adulto mayor va a aprender más rápido por las experiencias y de hecho por el método andragógico, basado en la experiencia que tiene el ser humano y específicamente los adultos. Entonces, este paradigma les ampara y yo, no por decir más ni menos, pero hay ciencia y dice que este método andragógico sirve para el aprendizaje en adultos y por experiencia más. El adulto, para hacer una referencia y analogía, ¿no? Porque no se puede comparar entre etapas a nivel psicológico, pero sí tener una certeza. El niño cuando va a hacer alguna actividad, por ejemplo, aprender a una llama, topa y se quema, pero el adulto mayor sabe que no puede topar porque se va a quemar y va a tener una acción refleja. Entonces, desde ese lado, experiencia y resolución de problemas. No es lo mismo que un niño porque él está aprendiendo, el adulto mayor ya aprendió. Perfecto. Y vamos a potenciar esa parte. Lo comprendí de mejor manera, muchas gracias por su explicación, está muy clara. ¿Crees tú que el uso de metodologías y técnicas de enseñanza puede mejorar el aprendizaje en adultos mayores? ¿O ya por la experiencia que ellos crees que sería difícil cambiar esa metodología de enseñanza? Más bien si quisiera saber, ¿no? En este tema de su especialidad, ¿qué herramientas son las que se formularían esa? Porque es amplia esta temática. ¿Cuáles serían las que pretenden ustedes? Bueno, nosotros realmente estamos en esta etapa de investigación y lógicamente tenemos un sinnúmero de metodologías las cuales nosotros queremos aplicar y herramientas también para aplicar. ¿Cuáles herramientas? Por ejemplo, nosotros justamente estamos leyendo lo que corresponde a la andragogía según Bloom. Entonces, justamente estamos aplicando eso. Lógicamente estamos aprendiendo un poquito, pero por eso es la necesidad de estas entrevistas, ya que si bien o mal nosotros tenemos un conocimiento de la parte fundamental, de la parte teórica, pero queríamos entender de mejor manera de profesionales como tu persona, de cuál es su relación o qué ustedes son los que interpretan, ya que ustedes son los que tienen años de experiencia y estudios en estas cuestiones, para nosotros poderlas aplicar en el campo. Por eso es que nosotros primero necesitamos saber lo que ustedes piensan para nosotros poder interpretar e investigar cuál sería la mejor manera de hacerlo. Al entender que es una maestría en lo que es metodología, en lo que es pedagogía, en lo que es intervención, en la parte educativa, yo pensaría que todas las herramientas que mencionas son aceptables. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, voy a tomar un principio aristotélico, donde dice el ser humano aprende acerca de las experiencias, de saber teórico, saber práctico y saber productivo. Entonces ellos aprenden por los sentidos. Y cuando hablamos de sentidos hablamos del todo. Entonces vemos que primero en el adulto mayor se van disminuyendo ciertos sentidos, entre ellos la vista y la audición. Entonces esta herramienta me va a permitir conservar esas funciones. Por eso también se habla de la estimulación nasal en el adulto mayor. Entonces sí es muy importante el que se aplique esta técnica. La que la vayan a hacer a nivel tecnológico es buena, porque también se hace ciencia. Perfecto. ¿Consideras tú de vital importancia el diseñar un plan de estudios para adultos mayores, tal vez? Considero que no le pondría como el tema de plan, yo le pondría como una intervención. Al ser una intervención, este contexto ya cambia, deja de ser un estudio netamente descriptivo, por así decirlo. En la universidad se espera que sea eso, pero en un posgrado ya pasaría a ser otro nivel científico, ¿no? Como un estudio cuasi experimental y un estudio experimental. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongo que esas herramientas debe haber un test y dentro del test yo voy a valorar y voy a ver cómo están. Aplico mi intervención a través del computador, a través de lo que puedo aprender y voy a tener un resultado. Para mí eso es un estudio cuasi experimental y experimental, teniendo el último nivel de lo que vendría a ser la ciencia y el conocimiento. Claro. Bueno, como te expliqué anteriormente, nosotros estamos basados prácticamente en realizar una plataforma virtual, ¿verdad? Para lógicamente que el adulto mayor pueda aprender un instrumento musical, como en este caso la guitarra específicamente, para no andar o no diferenciar de muchos instrumentos. En ese sentido, ¿tú en qué medida crees que los materiales didácticos pueden aportar para que los adultos mayores consoliden lo aprendido? ¿Cuáles serían los materiales didácticos? El material didáctico directamente, la computadora, lógicamente los materiales audiovisuales que nos permitan a nosotros poder enseñar a través de un medio tecnológico y lógicamente la guitarra y materiales.
Yo pensaría que es muy bueno. Nuevamente voy a dar respuesta a la pregunta anterior. En el adulto mayor, lo primero que se deteriora o se disminuye o se baja es la audición y también la parte visual. Entonces esto ayudaría a que se potencie. Incluso si es que nosotros podemos ver que hay adultos mayores que ya tienen 80, 65 años, 70, que no utilizan lentes. Entonces una probabilidad de yo darme cuenta, no, ya necesitan lentes. Y hago una fase de psicología de salud que es atención primaria. Y le ayudo al adulto mayor que no se deteriore más su visión. Si no escucha bien el adulto mayor y tiene 65, 70 años, digo, no, algo le pasa. Voy a remitir en este caso al otorrinolaringólogo para que le pueda decir, no, entonces también estoy dando algo al adulto mayor. Porque recordemos que aquí es muy importante el principio de no maleficencia, de beneficencia para el adulto mayor. Entonces eso también hay que irle pensando para ir integrando. Yo pensaría que va a ser muy bueno este tema. Perfecto. Y en este caso, por ejemplo, es muy interesante, justo me surge otra idea a mí de lo que te acabo de escuchar. Como plataforma virtual, lógicamente, es una plataforma que va a estar asequible a todo el público, lógicamente va a estar orientado a un grupo etario en general. Pero, sin embargo, lo que estoy considerando, según tu comentario anterior, es que ellos deben venir prácticamente con un pequeño estudio psicológico o un estudio médico para nosotros poder desarrollar en la plataforma, poder desarrollar algunas fases de mejor intervención para que él aprenda. ¿Es lo que estoy comprendiendo también? De hecho, sí. ¿Por qué? Porque hay criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, hay que verle cuál va a ser el límite, cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, si una persona tiene demencia, ¿la puedo aplicar o no? Eso no lo habíamos tomado en cuenta. Si tiene una lesión cerebral, ¿lo tiene o no? Entonces, sí, se podría hacer una valoración de lo que es el funcionamiento cognitivo. ¿Cómo están esas estructuras? Si realmente quieren trabajar con una población que el funcionamiento cognitivo esté estable o está normal, se puede hacer. Pero si tengo un estudio de demencia, también lo puedo hacer, pero exclusivamente y con más especificidad. Y me surge otra idea de esta situación. ¿Tú crees que tal vez podamos, lógicamente para hacer todo virtual, porque va relacionado a la virtualización de un proyecto, de un programa, en este sentido, crear o orientar a una inteligencia artificial para que haga unas preguntas específicas y poder determinar alguna de estas psicopatologías, creo que se llama? Se podría realizar en medida de lo hecho en su sitio, antes de iniciar el programa. Sí, inteligencia artificial es sumamente amplio. Claro, pero se puede programar, por ejemplo, un entrevistador, digamos, que compare las respuestas, analice unas preguntas simples, lógicamente que se pueda analizar y que se pueda determinar en sí, por ejemplo, justo lo que tú dices, si tal vez el adulto mayor tiene demencia o alguna cosa, y pueda realizar este programa para que tenga resultados óptimos, ¿no? Me parecería súper interesante cómo lo pretenden hacer y yo creo que es factible y es bueno. Perfecto. En este caso, tú, desde tu experiencia, ¿cómo tú crees que se puede motivar a los adultos mayores en participar activamente en el aprendizaje? ¿Cómo les podemos motivar? Yo creo que la principal motivación es los beneficios que ellos pueden tener a nivel ético. ¿Ético en qué sentido? En que ellos deben firmar un consentimiento informado. Dentro del consentimiento informado se les va a realizar, supongo, una valoración de ley que la tiene que ser, que puede ser a nivel psicológico, a nivel médico, con las diferentes coordinaciones que las pueden hacer, con el Ministerio de Salud Pública o con alguna situación. Es un beneficio para ellos. Y de eso se quiere, ¿no? Porque nosotros no tenemos ningún interés ni económico, ni político, ni nada. Que prevalece, sí, el derecho del adulto mayor. Entonces, por eso es que se pretende realizar una intervención, una valoración, para que vaya mejorando. Yo creo que sí, sí es prudente y pertinente. Perfecto. Según tu experiencia, ¿qué prejuicios comunes crees que existen sobre el aprendizaje en la tercera edad y cómo se pueden superar estos prejuicios? Primero, el primer prejuicio que vamos a tener es la sociedad y es la familia. Voy a tomar un tema un poco álgido, ¿no? Para poder entender la dinámica. Cuando se habla de sexualidad es como que el adulto mayor no puede tener relaciones sexuales, cuando realmente lo puede. Con algunas situaciones específicas de cada ser humano lo puede. Asimismo, a veces se le juzga al adulto mayor, no, ¿para qué vas a aprender? Que como así, ya estás abuelito, ya tienes nietos, por así denigrarlo, ¿no? Incluso eso se constituye como maltrato psicológico y está tipificado como una sanción legal. Pero la principal motivación es esa, es decirle que el adulto mayor sí puede aprender. Y también más adelante, con la autorización de los adultos mayores, como se va a tener un código reservado, no vamos a saber quiénes se puede publicar.
y decir, en este estudio partieron de esta manera, pero potenciamos ciertas funciones cognitivas y psicológicas, y nos dio un buen resultado. Utilizamos la herramienta de intervención pedagógica a través de la parte de la virtualidad, a través de inteligencia virtual, y damos campo para que nuevas investigaciones desde el adulto mayor se puedan seguir desarrollando. Perfecto. ¿Tú tienes tal vez alguna recomendación en base a tu experiencia con adultos mayores que no se haya tal vez abordado en esta parte de la entrevista? Más bien yo pensaría que es un trabajo muy interesante como tema de graduación, y de hecho se esperaría mucho, ¿no? Como digo, de la ciencia. Se constituiría en un estudio experimental o cuasi experimental. De esos hay pocos en el adulto mayor. Es un buen camino, no le veo dificultades. Lo que sí tendríamos que analizar son los criterios de inclusión y exclusión. Si realmente necesitamos personas de cierta edad, de ciertas características, o ya tienen una demencia. El rango de edad, de qué edad a qué edad, porque se clasifica el adulto mayor en 3 elementos: adulto mayor joven, adulto mayor intermedio y adulto mayor tardío. Entonces, ¿qué edad yo quiero hacer? Entonces, no le vería yo como recomendación ni limitación, sino más bien un análisis de la metodología de la investigación que vamos a hacer. Perfecto. Nada más. Y por último, bueno, uno de nuestros compañeros prácticamente nos ha dado la libertad, ya que trabaja en el programa 60 y Piquito, que es en la ciudad de Quito, para nosotros poder realizar o intervenir o realizar esta investigación en base a este grupo etario o a estas personas que participan en este programa. En sí, ahorita escuchándote hablar, yo por ejemplo, a mi manera de ser todavía no tengo el gusto de conocer al grupo etario con el cual trabaja mi compañero en este sentido, pero sin embargo yo le veo bastante importante la clasificación para poder realizar un buen trabajo de investigación. De hecho, a nivel ético, en el adulto mayor se trabaja en grupo. Si requiere usted mi ayuda, como gerontólogo, como psicólogo clínico, estamos dispuestos a hacer la valoración. Y más que todo para que se beneficie la ciencia, la academia y sobre todo todos los adultos mayores. Porque no muchas personas les gusta investigar en esto. Yo aplaudo a su universidad y felicito a sus tutores que se centren en el adulto mayor, porque ellos pueden dar mucho. Entonces, eso es lo que podría mencionar. Perfecto, Washington, yo te agradezco mucho tu gentileza por haber prestado un poco de tu tiempo, y nuevamente estamos listos y prestos para, igual, cualquier cosa que necesites de parte de la universidad, de parte de nuestros compañeros, para ayudarte en cualquier situación. Veo que tú sigues adquiriendo conocimientos continuamente, y bueno, estamos aquí para compartir lo poco que nosotros conocemos o los conocimientos que estamos adquiriendo en este periodo académico. Te agradezco. Perfecto. Muy amable.